Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a conocer mejor, de más de cerca, a uno de los grandes periodistas de la casa, también escritor, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita es periodista y escritor, conduce los programas ¿En qué juego estamos? En Radio Nacional y La historia del debate en este canal. Es director de Miradas al Sur. Entre sus libros se destacan La voluntad con Martín Caparrós, La clase media seducida y abandonada con Alberto Minujín y Grandes hermanos, alianzas y negocios ocultos de los dueños de la información. Las ideas y prácticas políticas argentinas también necesitan confesiones. Muchas veces uno escucha discursos armados para la ocasión. De su último libro, La confesión de Pacho Donel. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por estar. Estaba cerca, digamos, pero muchas gracias por venir al programa. Gracias a vos, Juan Pinguito. Bueno, pensaba en esta frase, ¿no?, muy interesante de tu último libro que habla precisamente de la confesión. La confesión es el título, La confesión de Pacho Donel. Y si bien no hay una confesión central que uno pudiera decir, digo, a lo largo de estas entrevistas que tuviste, de estos encuentros, hay muchísimas revelaciones que te hace Pacho Donel, para mí por primera vez inclusive, ¿no? Es cierto que para muchos es la primera vez que él cuenta muchas cosas de su vida íntima, incluso muchas reflexiones o comentarios de su vida política, algunas de las cuestiones que lo llevaron a formar el Instituto Dorrego y a una tensión muy fuerte con la historiografía liberal, lo que se llama habitualmente la historia oficial, ¿no? Ahora, lo cierto es que la idea de la confesión a mí me surgió porque a mí me parece que hay en la vida de él una matriz muy importante en su familia, con una madre que lo inclinó a la educación confesional, católica, y él cuenta algo que a mí me pareció muy impresionante y que revela muy bien esos años de un sector de la aristocracia argentina. Consiguió a un sacerdote para que le enseñara francés a Pacho, cuando tenía 15, 16 años. Sí. Una cosa muy paqueta. Sí, totalmente. Ahora, ¿sabes lo que hizo el cura? Se le metió en el baño cuando se estaba duchando. Hubo un forcejeo ahí, él cerrando las puertas. Es tremendo como lo cuenta. La imagen de un sacerdote llevado por la madre a su propia casa y que Pacho, en un momento de la adolescencia, tenga que estar con un cura que le enseña, llevado por la madre, evitando una situación de lo que hubiera sido un acoso. Me pareció una idea tremenda. Y entonces, por contraste, cuando te quieren educar de esa manera, terminás con conductas disruptivas. Y me parece que lo notable es que él no es que solamente se dedicó a la bohemia, sino que hizo tantas cosas que bien merecía prestarle una oreja, preguntarle algunas cosas y publicar esto. Es interesante porque esa trayectoria que marcás de Pacho tiene que ver precisamente con eso, ¿no?, con despegarse un poco de esa educación. En la historia, despegarse de la versión oficial mitrista, digo, y en cuanto a este ámbito educativo, también despegarse en ese sentido de la madre. Bueno, ustedes dos hablan del tema del asma, ¿no?, también como una especie de salirse un poco del ahogo marcado por la madre. Es muy interesante cómo empieza a cerrar, digo. O sea, es que hay una cosa que a mí siempre me llama la atención y supongo que vos sobre esto tendrás tu punto de vista. A mí me gustan las entrevistas cuando el entrevistado presenta alguna dificultad. Alguna dificultad de lenguaje, que en general uno lo atribuye al lenguaje verbal. Sí. Pero para nosotros el lenguaje es todo, es lo gestual y también es lo físico, lo orgánico. Es decir, la dificultad de Pacho no es precisamente la palabra en la que es un esgrimista extraordinario. Sí. Pero vos sabés que darte cuenta que en el momento que tiene que contar algo necesita por lo menos ver que esté cerca el ventolín, que es este aparato que le abre los bronquios, o concretamente en más de una oportunidad tener que usarlo. Yo decía, la pucha, lo que es un tipo que es psicoanalista, que uno piensa que ya tiene todo digerido, todo recontrapensado, que escribe teatro, que es profesor, que bueno, y que en determinados momentos para contar algo se siente con una dificultad notable. Muy fuerte. Y te confieso una cosa, hablando de confesiones, que en esa situación yo también pensaba en apropiarme de un poco, de manera irreverente, de ese oficio que tiene Pacho de psicoanalista, tratando de no mostrarme asistente, de no tirarle la mano o mostrarle un gesto en el cual yo lo contuviera, porque en definitiva esa dificultad es una dificultad que él solo
se plantea al aceptar esta conversación que por momentos todo lo contrario, ¿no? Hay inclusive un desafío que marcás, por lo menos en algunas preguntas, en hacer pensar, en replantear, en unir cabos sueltos de su discurso. Digo, está muy claro eso. Es interesante. Sí, pero vos viste que a veces te pasa en la vida y te pasa en el oficio, sí, que te encontrás con alguien que te saca un poquito del libreto y te mostrás como amigo en vez de mostrarte como entrevistador. Y yo me cuidé de eso porque efectivamente tengo un cariño evidente por Pacho. Sí. Pero no me parecía que era el lugar que al lector le iba a servir. Así que bueno, ahí me... Está clarísimo. Eduardo, en muchos momentos de estas entrevistas marcás tu asombro o tu sorpresa por la capacidad de Pacho en conjugar diversas disciplinas, diversos conocimientos y discursos, como puede ser, recién lo decías también, ¿no? El teatro, la historia, el psicoanálisis. ¿Te llegó a satisfacer el grado de respuesta que te dio con respecto a este tema? ¿Cómo alguien puede hacer para dominar tantas cosas a la vez, no? Me produce muchos sentimientos. Por un lado debe haber una envidia que uno guarda y la emprolija un poco. Un jugador todoterreno vendrías. Sí, sí. Por otro lado, si bien yo creo que eso te produce el hecho de hablar con alguien que pasa rápidamente de hablarte de la diplomacia, la literatura, que ha conocido gente de lo más diversa, sí, y toda gente que vos admirás o que nunca te hubieras imaginado conocer. Por otro lado, porque bueno, como Pacho a mí me dispensa un trato de igual, yo digo, caramba, si yo me hubiera sentado con alguno de los monstruos que se sentó Pacho, quizás me hubiera quedado sin palabras. Pero bueno, eso por eso te digo, eso me parece que es una cosa que nos puede pasar con muchas personas. Pero por otro lado, lo que me di cuenta es que Pacho es un hombre de acción y que todo lo que ha hecho le cuesta mucho. Entre otras cosas, pues fíjate, él tiene problemas de corazón, tiene problemas, vos viste que anda con un bastón, sí, tiene dificultades auditivas. Imagínate, sí, él está mucho en los medios, tiene dificultades auditivas. Es decir, que todo esto, los esfuerzos que tiene que hacer Pacho para hacer tantas cosas, me parece notable. Y por otra parte, porque yo siempre parto de la base de que alguien es psicoanalista o psiquiatra en defensa propia, que lidiar con una personalidad difícil y con todas las cosas que él cuenta, no debe ser fácil, y que todo eso lo haga en una dinámica donde muestra placer, reflexión, capacidad de disputa. Bueno, me parece notable tanto la cantidad de terrenos en los que se despliega como la cantidad de maneras de accionar en esos diferentes terrenos. Pacho es un tipo hiperamable hasta que lo ves en una reunión del Instituto Dorrego, claro, como presidente. Claro. Entonces, es amable, pero en su tono hay autoridad. Totalmente, eso está clarísimo. Bueno, recién me contabas, Eduardo, y quiero que lo cuentes a todos porque es muy interesante el tema de cómo ibas, ¿no? a cada uno de estos encuentros, que fueron 12, fueron en general de día, ¿no? De día, sí, en general de mañana. Bueno, ¿cómo ibas? Bueno, contale, porque está muy bueno. En bicicleta. Yo vivo en bicicleta a media hora de la casa de Pacho y en auto debe ser la misma hora, con la diferencia que es un barrio donde no tenés donde estacionar, salvo estacionamientos muy caros. Sí, sí. Entonces tardaba más si iba en auto que en bicicleta. Y lo que te decía es que primero que iba pensando, no tanto qué le iba a preguntar, sino la manera en que me iba a sentar a charlar con él. Yo sabía que me tenía que sentir distendido, amable, porque en definitiva, aunque no estuviera hablado, siempre es una presión, porque es como cuando vos vas al médico, al urólogo, vos sabés que estás vos en una situación donde tenés que brindarte. Y por otra parte, cuando salía, me daba cuenta de varias cosas. Una es que al momento de apagar el grabador, por más que hubiera sido todo amable, me quedaba un poquito de peso. Porque en general tenía la sensación de ser depositario de cosas que digo, ¿por qué este señor me tiene que contar a mí estas cosas? Temas de sus peleas con Menem o de sus no peleas con Menem que me llevaban a mí a mirarlo con una cara. Sí, ya vamos a ver. Y después muchas cosas de su adolescencia, bueno, de sus confesiones hermanos, sexuales que hace muy fuertes, ¿no? De su sexualidad, de su misma indefinición en un momento que además con esta... Casi me vuelvo homosexual, dice textualmente, sí, en un momento... Sí. Y además él dice, no me dio bola mi compañero de facultad, una cosa así que parece hecho para una obra dramática, es decir, no parece una confesión, sino parece una escena de una obra de teatro. Pero bueno, de una valentía que yo mismo no tendría frente a un entrevistador. En ese sentido,
¿cómo lo tomaste vos? ¿Como una especie de cierre de su carrera, como un intento de dar un testimonio y tomándote a vos, que también me imagino ese peso que recién decías, entiendo, ¿no? Porque es muy fuerte también que él de alguna manera te haya elegido para contarle todo esto en un libro. Él, hay que decirlo, tiene una sensación de finitud muy marcada, ¿no? No sé si será real o no, pero digo, la sensación está. De hecho, renunció al Instituto Dorrego por eso, por problemas de salud. Esto hay que dejarlo en claro. Bueno, primero que él no es que él me eligió a mí, sino que fue una conversación en la que yo mismo percibí que él tenía ese deseo. Y entonces le dije, Pacho, ¿no te gustaría que yo te entrevistara? No, porque le digo, pero escribí si te pasa todo esto. No, dice, pero yo escribir mi autobiografía no. Y le digo, ¿vos te gustaría hacer una entrevista? Yo me ofrezco. Y entonces me dijo, ¿en serio? Me dijo, sí. Dijo, sí, claro, ¿cómo no? Bueno, o sea que eso fue una charla en el Instituto Dorrego. Sí. Después, del cual formás parte, ¿no? Del cual formo parte. Ahora, vos fíjate qué curioso. Vos me preguntaste, en el momento se me ocurrieron dos respuestas. A ver. Te las digo las dos. La primera es que efectivamente él hace mucho tiempo que le da vueltas intelectualmente a la idea de finitud, pero él hace una aclaración que me parece muy interesante y que me parece que muestra el equilibrio de su relato. Que él dice, yo me doy cuenta que voy perdiendo ciertas habilidades y capacidades porque él tiene una especie de síndrome de hiperinteligente, es decir, una cosa que está detectada genéticamente, orgánicamente, es decir, lo dice como quien tiene 1,90 m y bueno, es alto. Tiene que agacharse para caminar. Yo soy así, tengo esa característica. Pero después se me ocurre otra cosa, que es que en realidad él necesita más impulso. Y yo creo que contar su vida en este momento, además de dejar testimonio de cosas que a lo mejor dentro de 5 o 10 años no se va a acordar, yo creo que él está en un momento donde va por más desafíos. Sinceramente, yo percibo que va por más desafíos. No lo veo para nada. Mirá, yo te digo una cosa, Pacho está ganando Martín Fierros de grande. Es una cosa notable. Y es un tipo que no viene de la radio, y vos viste que hace radio de una manera que parece que estuviera haciendo una charla a un grupo terapéutico. Es raro, no es un tipo que hace radio tratando de imitar a Libertio. Él hace lo que le parece y lo premian porque es tan auténtico y tiene una trayectoria. Entonces, yo creo que tiene muchos estímulos. Además es un gran creador, ¿no? La cantidad de cosas que hizo, inclusive que me enteré por este libro, la Feria de Mataderos, que vos decís, ¿cómo llegamos ahí? Digo, lo creó él. Sí. Es fantástico. Hay una cosa muy interesante que tiene que ver con su carrera política, que muchos dicen, bueno, pasó por el radicalismo, por el menemismo, por el kirchnerismo, le faltó pasar por... Sí, es la gran crítica como de cierto, digamos, una forma de ser nómade a nivel político, ¿no? Sí. Nómade y alguno también. Yo en algún momento le pregunto, ¿pero eso no hay un cierto oportunismo, Pacho? Y a él esas cosas, la esgrima verbal no le molesta. Pero vos fíjate, a mí me resultó muy interesante lo siguiente. Él hace un camino desde los 60s y el exilio hasta llegar a ser secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, donde él tiene una comprensión de lo popular, pero una comprensión profunda de lo popular, que después la desarrolla en los libros de historia con mucha más claridad y antes de algún modo la esboza en una cosa más revulsiva en el teatro, en la literatura. Pero cuando él empieza a comprender en la política lo popular, llega a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires planteando el problema de cultura en los barrios. Ahora lo plantea un O'Donnell que vive más aristocráticamente, entonces eso también sirvió para que Saguier, para que Alfonsín, para que todos estos digan, no, si lo dice O'Donnell. Y este tipo tiene esa habilidad de llevarte de la mano. Y vos fíjate que después, una de las cosas que hace el Instituto Dorrego es un convenio con la CGT. ¿Cómo decir? ¿Cuál CGT? Mirá, con el lío que hay es muy difícil identificarlo políticamente, pero la actitud de llevar un instituto histórico al movimiento obrero y de decirte, yo ahora prefiero dar charlas a la UOM o a la UOCRA, es impresionante. Que ir a una universidad privada, es decir, este tipo hace muchos años que sabe dónde apunta. Esas son las cosas, digamos, que te conmovieron y que estuviste de acuerdo. ¿Cuáles cosas te generaron cierta disidencia o que escuchabas y no estabas de acuerdo? Me imagino, ¿no? Pensamientos por ahí sobre su cargo durante el menemismo. Sí, a mí, digamos... Aunque explica bien algunas cosas, ¿no? Lo explica bien, pero a mí, digamos, no me gusta lo que vos llamás nomadismo en la política, y que me peleo conmigo mismo, porque muchas veces yo digo, no, yo con la historia que tenga no podría hacer tal cosa, es decir, que lo que te digo ahora tiene que ver también con esas cosas que... Porque son dos trayectorias totalmente distintas, me parece, ¿no? Parece que tiene que ver con eso. Bueno, pero por eso te digo, mi visión sobre esto tiene que ver con que
Yo no vengo de la misma historia que él. No. Ahora, el hecho de que alguien te diga, yo fui esto, después fui lo otro y después fui lo de más allá, concretamente, fui radical y me presenté una interna que la perdí con los radicales. Fui peronista y me presenté una interna con Menem que la perdí con los peronistas. Entonces vos decís, bueno, también es un muchacho que, además de las dificultades que le presenta el contexto, más de una vez le gusta meterse en líos, ¿no? Entonces, ahora, tiene una gran habilidad para reponerse, porque cuando pierde la interna, el tipo termina siendo senador, embajador en Panamá, embajador en Bolivia, agregado cultural en España. Es decir, hace un recorrido que vos fijate, para él, ser embajador en Bolivia y poder escribir la historia de la mejor heroína de la época revolucionaria, digamos, del siglo XIX, como Juana Zurduy, era un privilegio. Entonces, bueno, tiene estabilidad, tiene una serie... Mira, te voy a decir una cosa que nunca se le dije a Pacho. A ver. Hace muchos años, yo estaba charlando con, solo le pido a Dios, con León Gieco. Y me dice, me tengo que ir, Eduardo, porque tengo que ir a verlo a Pacho. Entonces yo lo miro así y se ve que él pescó rápidamente mi mirada y dice, yo lo adoro a Pacho. ¿Yo? Yo lo adoro a Pacho. Es un tipo que lo quiero muchísimo. Yo digo, caramba, si León Gieco lo quiere a Pacho... Muy bueno. Y vos sabés, esto hace mucho, yo nunca se lo dije. No tenía, para mí no era ni blanco ni negro, era un señor interesante que andaba por ahí, pero conociendo lo que era León Gieco, lo que sigue siendo. Mira, ¿no? me hiciste acordar, no sé por qué, pero es muy interesante lo que estás diciendo, porque me hizo acordar a un momento en el cual Pacho te dice que, con cierta bronca, cierto rencor, dice que Felipe Piña toma mucho más relevancia a su relación con Mario Pergolini que con él, pese a que él, según dice Pacho, lo ayudó mucho. Pero digo, hay como, ahí, a ver, ¿cómo explicarlo? Como cierto reconocimiento también hacia Pacho, por muchas cosas que hizo que por ahí no todos lo saben. Esa impresión causa, y por eso también es tan interesante el libro, porque te enterás de cosas que no sé si tiene son... mucho pudor en mostrarse celoso o no reconocido por ciertas situaciones. Como que le molesta, ¿viste? Bueno, pero ahí yo te digo, lo interesante es que Pacho se peleó con esa formación que le inculcaron en la familia, pero se peleó de una manera muy civilizada. Es decir, él que es un bárbaro, en el sentido de la historiografía, claro. Él que ha elegido el federalismo y la barbarie, es un tipo muy civilizado para tramitar esas cosas. Y vos fíjate que es un tipo que cuando habla de su hermano Guillermo, te habla maravillas. Y mira, te cuento, ayer me llama María O'Donnell y le digo, che, María, te mandé un libro de tu tío. Ah, sí, me dice, me lo afanó mi mamá. Dice que lo quiere mucho. La mamá de María O'Donnell es la primera mujer de Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell fue radical, un tipo de tradición mucho más liberal en la Universidad de Buenos Aires, un académico de la puta madre. Y vos decís, bueno, Pacho y Guillermo se siguieron queriendo y familiarmente... Bueno, y yo me acuerdo en uno de los cumpleaños de Pacho, hace unos años, creo que cuando cumplió 70, estaban los dos hijos de Guillermo, un colega nuestro que es que se fue de Página 12 ahora, el que hace internacionales, ya te voy a decir el nombre, Santiago, un gran periodista. Estaban Santiago y María con los hijos de Pacho, y vos decís, bueno, eso es interesante. No ha habido en esa familia una pelea por la visión que tienen de la Argentina y de la política. Hubiera sido lo más lógico en algún punto, ¿no? Sí, hubiera sido comprensible. Totalmente. Eduardo, ya hablando un poco más de tu carrera, estaba pensando en la cantidad de trabajos que hiciste en colaboración. También se podría pensar como un libro en colaboración. Digo, ¿se puede llegar a atribuir a tu historia, a tu trayectoria, esto de que sean libros en general con un acompañante, ¿no? Con una... Es interesante, digo. Sí. Bueno, empezando por la voluntad. ¿No? Que es... Claro, en realidad, bueno, en primer lugar, de la voluntad lo que digo es tengo la suerte de haber trabajado con Martín Caparrós, más allá de diferencias políticas, está bueno, de que ahora uno puede decir fulano, mengano, ¿cómo te llevarás con Caparrós? Mirá, me llevo bien y además estoy agradecido de haber trabajado con él. Esto lo digo desde el primer día que presentamos el primer tomo de la voluntad y no me lo olvido más. Pero bueno, teníamos una relación personal de antes, es decir, seguramente no hubiéramos trabajado en colaboraciones y en una misma jerarquía, por decirlo así, de no haber mediado una historia en común por montones de cosas.
Pero es cierto que trabajé con otros, a los que a lo mejor no tengo que referenciarme como maestros, por decirlo así. Claro, más pares, ¿no? Ahora, te digo una cosa, yo esto sí lo atribuyo, no quiero mezclar la militancia con el periodismo, pero sí lo atribuyo a una formación de lo colectivo, claro, de grupal, de trabajar en colaboración. Claro. Sí, a mí eso que cada vez se pierde más ahora, por otro lado, ¿no? Si uno se pone a pensar. Es interesante por eso. Mira, con Rubén Furman, que lo conozco de chico, trabajé en Grandes Hermanos, te digo, la verdad que es un tipo extraordinario, un periodista del carajo. Sí. Y él, fíjate vos, siendo un tipo con más años que yo en el periodismo, aceptó que Grandes Hermanos fuera Eduardo Anguita con la colaboración de... Tal cual. Y yo digo, eso es un grande. Pero también Rubén es un tipo formado en la militancia, entonces a él le gustaba hacer las cosas. Ahora, Eduardo, con respecto a esto que decís de Caparrós, que sí te quiero preguntar sin entrar en polémicas absurdas. Entremos en polémicas. Pero no, esto te quería preguntar, ¿qué sensación te causa que alguna gente que estuvo muy cerca tuyo, inclusive, bueno, no sé si es el caso de Caparrós, pero en cuanto a ideología, en cuanto a pensamiento, de repente notás que se van tanto? Inclusive el caso de Lanata, ¿no? Te quiero preguntar, ¿qué sensación te causa? Uno tiene la sensación de que es una especie de gran narcisismo que lo tiene como agarrado y que por ahí lo hace decir cosas que no piensa. Esa es un poco mi interpretación. ¿Qué te genera a vos? ¿O Caparrós, algunas cosas que dice Caparrós? Mira, yo te digo, a mí me parece que hay que hacer un estudio más sociológico de cómo somos los periodistas en América Latina, porque en realidad cuando uno se referencia en los diarios que a uno los formaron de alguna manera como lector, y más allá de que hayas hecho un seminario o hayas viajado y hayas conocido. Pero digo, los diarios que hace 20 años parecían lo mejor, el diario El País de España, Le Monde de París. Es más, Le Monde se conoció mucho más que Liberación, que lo fundó Sartre, Totalmente. que era mucho más... Bueno, era más clandestino en algún punto, ¿no? En algún sentido un diario más para minorías, pero Le Monde era el diario correcto para una gran mayoría de la izquierda, de la gauche caviar. Sí. En Estados Unidos, The New York Times. Y vos fijate que en realidad pasan los años y cuando se dan todos los procesos populares de América Latina, ahora vuelve a pasar lo que pasó con esos periódicos en los años 60 y 70, que tenían muchísima distancia de las luchas que se vivían acá. Es decir, cuando acá en la Argentina irrumpen las guerrillas latinoamericanas, las insurrecciones, en la época, obviamente, la intervención de la CIA, de los golpes de Estado, no quiero maltratar a los intentos revolucionarios de esos años, pero hubo mucha distancia. Salvando completamente las distancias, la visión de las capitales del primer mundo hace que estos fenómenos sean fenómenos que no cuentan con la simpatía, porque hay una mentalidad centrista y nosotros somos la periferia y esto pesa. Y yo te soy sincero, yo creo que nosotros estamos todavía alimentados por una visión donde se cuela la idea de que los medios tienen que estar en el centro de la escena y esto es en el centro del poder. Es muy difícil sostener la idea de que vos podés mirar desde la margen y sostener un medio desde la margen. O sea, con lo cual no es que hubo en realidad un cambio, sino más bien un descubrimiento, por así decirlo. Son tensiones. Yo creo que en otros momentos, salvando los nombres, que algunos van a quedar más dolidos o vamos a quedar más dolidos que otros respecto de estas cosas, como decía Julio Grondona, todo pasa, es decir, va a volver a reacomodarse. Yo te voy a decir una cosa, Nelson Castro con el próximo gobierno, sea el que sea, aunque lo vote él, Nelson Castro se va a tener que ubicar en la misma posición que tiene ahora. A lo mejor no va a hacer esas profecías de médico y esas cosas raras que hace ahora, donde hace diagnóstico en público. Porque a mí me parece una cosa insólita, que alguien haga diagnóstico en público y no a la persona. Yo digo, ¿dónde está el juramento hipocrático? La verdad que quedan muchísimos temas para hablar. Te quiero hacer una pregunta más que tiene que ver con... No, te digo, me encantaría hablarlo con Nelson Castro y si algún día lo puedo entrevistar, le voy a preguntar cómo es eso. Estaría bueno, la verdad que estaría bueno. Te quería preguntar por los libros sobre política o sobre personajes políticos o sobre agrupaciones, ¿no? De, digamos, periodistas más afines al gobierno, periodistas más opositores, libros sobre la Cámpora, no sé, libros sobre Amado Vudú, libros sobre dirigentes del PRO. ¿Qué valor periodístico finalmente tienen? Digo, ¿logran trascender lo que es un medio periodístico? Vos sos director de uno de los diarios que más realmente leo y que es muy interesante, que es Miradas al Sur, sobre todo la parte cultural,
que es muy interesante, realmente lo digo. Digo, ¿les notás una trascendencia que tiene que ver con lo periodístico o tienen un vencimiento tan rápido como el de, puede ser un diario, digamos? No, yo creo que tienen dos valores. Primero, que ayudan a sacudir un poco el avispero con lo que llamamos investigaciones de un poco mayor alcance, ¿no? Y en segundo lugar, sirven para ser revisitados, consultados posteriormente como material histórico. Sí. Entonces, yo te digo, hay muchos libros que se escribieron en la época de Alfonsín. Yo te pongo un ejemplo, La última de Enrique Vázquez, el libro que él escribió sobre la dictadura, es un libro que hoy vale la pena verlo porque te explica muchas de las cosas que en su momento estaban planteadas y que un sector importante del radicalismo tenía como meta, como sueño. Concretamente, yo te digo, Jorge Schwarzer, por ejemplo, era un tipo que estaba citado en el libro de Vázquez. Y era un tipo que venía de una visión diferente a la del alfonsinismo. Pero ese libro muestra un sueño que estaba en ese momento en la sociedad. Entonces vos decís, bueno, ¿qué pasa con los procesos democráticos y populares cuando llegan a las oficinas públicas, cuando llegan a lidiar con el poder económico real, cuando empiezan a transitar una etapa mucho más árida, que es la de la toma de decisiones y no solamente la de administración? En la Argentina no se administra. Totalmente. En Argentina se sigue disputando esferas de poder. Se decide o no, digo, que también es una forma de decisión, ¿no? Entonces, a mí me parece, yo releo muchas veces esos textos para ver cuántas cosas se dicen en un determinado momento, cuántas se puede cumplir y cuántas no. Obviamente, esta década, que yo creo que no se la puede analizar en bloque, y me parece un gran error, me parece un gran problema para los periodistas de la política o para los periodistas políticos, analizar y aceptar algo que puede ser una consigna de la política para tomarla como una hipótesis de investigación periodística. Me parece un gran error. Pero bueno, yo creo que, no obstante eso, las cosas que pasaron en esta década desafiaron parte de las cosas que habían pasado en los gobiernos anteriores, y me parece que algunos de los libros que hoy se están publicando, tanto defendiendo al kirchnerismo como criticándolo, van a ser muy útiles dentro de un tiempo. O sea que yo aliento la publicación, la investigación y el trabajo periodístico, y después la publicación y la circulación. En libros. Bueno, y la última tiene que ver, yo creo que hay cierto clima de transferencia, hablando de psicoanálisis, que se vive en este libro y que marca los momentos por ahí más interesantes o de mayor tensión. En uno de esos momentos, y me animo a hacerte esta pregunta, Pacho O'Donnell habla de tu momento, no sé, por ejemplo, en la cárcel, de lo que significó la represión y la dictadura. Yo pensaba que los genocidios, digamos, una de las peores cosas que tienen es crear, paradójicamente, culpa entre los sobrevivientes. Está muy marcado eso, ¿no? En el Holocausto, en la dictadura militar, el que sobrevive con cierta culpa por no haber podido salvar a compañeros, ¿no? Y él te marca algo realmente notable, y lo digo porque lo hace Pacho O'Donnell, es que haberte generado a vos cierta culpa por la muerte de tu mamá. O sea, cargar con eso. ¿Qué te generó que te lo diga él? Porque hablando de esta transferencia psicoanalítica, digo, de que vos también analizás el discurso de él te tira eso. Habrá sido fuerte para vos, ¿no? Eso. Bueno, para los que no lo saben, mi madre fue secuestrada y está desaparecida cuando yo estaba en la cárcel. Además fue secuestrada, yo estoy seguro, por gente que estaba vinculada a la cárcel. Ella me visitaba, nos ayudaba a los presos, la secuestraron del trabajo, es decir, que fue una cosa que lo lógico era interpretarla como, ves, y además secuestraron a otros familiares, ves, no te podemos matar a vos porque están haciendo mucho lío los familiares, pero nosotros además de secuestrar y matar a algunos presos, secuestramos a familiares. Donde más te duele, ¿no? Claro, entonces, evidentemente para mi familia, para mi contexto, por decirlo así, de algún modo hay una doble lectura. Por un lado, qué doloroso que te hayan secuestrado a tu madre en el momento que estaba preso, y por otra parte, pelotudo, si no hubieras hecho eso, Matilde estaría viva. Esto aparece ahí. Sí, sí. Yo te soy sincero, la cárcel en algunas cosas es muy brutal y en otras te da unos espacios de libertad mental y emocional que no son fáciles de transmitir. Y yo esto lo tenía claro antes de que me sucediera. Eduardo, hay una novela, capaz que la leíste, de Jack London, que se llama El vagabundo de las estrellas, que es muy interesante porque marca eso, un hombre en situación de tortura y cómo va teniendo vidas paralelas. Claro. Y te da una lucidez muy grande. Mira, concretamente, y ya que mencionás a mi madre,
Cuando va mi padre y me dice, la secuestraron a tu madre en la visita, yo me pongo a llorar, bueno, lo lógico, y él me dice como una especie de consuelo, no, pero ya va a aparecer. Y yo en un momento lo tengo totalmente claro, lo miro y le digo, no papá, no va a aparecer mamá. No la van a largar. Por supuesto me pasé años soñando que mi mamá aparecía. Y por supuesto es dolorosísimo. Pero mi psiquis conocía tantos otros casos que en el momento ese, por oficio, por sobrevivencia, yo me hacía el peor de los escenarios porque además, bueno, yo me dedicaba a jugar al ajedrez en la medida que podía, aunque fuera sin tablero. Y bueno, el ajedrez te ayuda muchísimo a pensar las cosas que van a pasar. Y yo creo que eso a mí me ayudó no a sacarme la culpa, en todo caso quizás muchas de las cosas que yo hago... La culpa es entre comillas, no quiero marcar eso porque... Sí. No, pero es así, es culpa, es culpa. Es un sentimiento de culpa. Porque ¿qué es lo que sentís? Hijos de puta, mátenme a mí. Llorás y gritás eso, o lo gritás en la oscuridad. Porque es una cosa que es terrible, porque además estos tipos te la seguían, no es que la secuestraban y... No, te la seguían, digamos. Nunca me dieron una pista de dónde estaban y me trajeron una carta, ni sé si vivió 2 días o 1 año, pero te la seguían. En ese sentido vos también lo marcás vos y no Pacho en el libro, y es muy interesante la idea de que no eran boludos, vamos a decirlo. Viste que en general en el ámbito de la cultura se tiende a decir que los militares eran tontos, eran estúpidos, ¿qué pasa? No era así. No era Yo así. te digo, mira, primero los aparatos del Estado tienen, digamos, áreas en las cuales por más que cambien los gobiernos, incluso te diría, por más que cambien de un gobierno civil a un gobierno de apariencia militar, como era antes, los aparatos de inteligencia de Estado seguían incólumes. Y dejo un interrogante respecto de muchas de las cosas que pueden haber quedado como herencia. Guillermo O'Donnell tiene un libro muy importante que es El Estado Burocrático en la Argentina, ¿no? Y que es un libro para ver, digamos, las dificultades de lo que son las instituciones. Entonces, los aparatos de inteligencia acá, yo te diría hasta esa época, habían formado generaciones de hijos de puta. Y hay casos emblemáticos del tipo que participó del primer intento de golpe de Estado a Perón en el año 51, es el mismo tipo que Lanús se lo manda en el año 71 a llevarle el cadáver de Evita a la Puerta de Hierro. O sea, el capitán Cabanillas era un señor del aparato de inteligencia que ya estaba en funciones en el año 51, 20 años después, es el tipo que había llevado el cadáver de Evita a enterrarlo a Italia y es el tipo que después manda a Lanús a llevárselo a Perón para maltratarlo, para hacerlo sentir el peor ser de la tierra. Un cadáver que cuando abre el cajón lo encuentra torturado. Entonces vos decís, estos tipos son una cosa tremenda. Bueno, en las cárceles todo esto funcionaba. Mirá, yo te cuento, en la cárcel de Rawson no te dejaban nada, celda individual, salvo tener a la noche la máquina de afeitar y la gilet que ibas a usar a la mañana siguiente, pues te obligaban a afeitarte todos los días. No te daban sal, te cagabas de hambre, te cagaban a trompadas, sí, lo que sea. Pero eso sí. Y la hojita te la dejaban para ver si pisabas el palito. Y hubo varios suicidios. Entonces hubo reclamos para que nos sacaran. Vos imaginate, un cuadro revolucionario. ¿Qué hacen los tipos? Una vez, si vos también podés ser un pelotudo que en determinado momento te corte la vena. Claro. Vos también podés aflojar, flaquito. Claro. No te vamos a matar nosotros, te vas a matar solito. Entonces digo, estas sutilezas de estos tipos son años y décadas de aprendizaje. Totalmente. Eduardo, estamos viendo, bueno, ahí el graf, que es el pensamiento militante, así decidimos llamar a este programa. Viste que hay cierta crítica también muy absurda que habla de el periodismo por ahí que rescata muchas cosas del gobierno como periodismo militante, como si fuera claro, algo peyorativo, digo, algo contrario. Teniendo en cuenta tu historia, bueno, todo lo que nos contaste, y te agradecemos mucho en este programa por todo lo que contaste de vos, de tu historia, preguntarte qué significó que por ahí apareciera un gobierno que empezara a cambiar algunas cosas. Eso pensaba mientras hablabas, ¿no? Y a dar
bueno, a hacer muchos reconocimientos a ustedes, a gente de tu generación que luchó y muchísimo. ¿Qué significa eso? Más allá de las críticas, estas Sí. que muchas son muy bobas, ¿no? Mira, en primer lugar, para mí fue una gran satisfacción humana. Montones de veces hablé solo, lloré, disfruté, me reí solo por las cosas que pasaban, que me evocaban deudas que me pasa lo que le pasa a muchos que fueron militantes en esos años. Nunca pensamos que íbamos a ver estas realizaciones. Ahora, por otra parte, así como te decía hace un rato, que yo en la cárcel me entrenaba en el ajedrez para tratar de ser cerebral, yo también trato de ver con cierto desapasionamiento, y me parece que el periodismo requiere de desapasionamiento. Lo mejor es ejercer el periodismo en libertad. Entonces, cargarse un sayo de periodismo profesional o de periodismo militante te quita lo mejor del periodismo, que es, vos tenés el oficio, pero en el momento que estás en la cancha, tenés que tener la caja de herramientas completa y usarla que te sirva. Esto no es una obra de ingeniería que sabés que después de tal cosa el plano te indica tal otra. Entonces, no es algo matemático, claro. No, no es matemático. Entonces, a mí me parece que es bueno ejercer el periodismo en libertad. Me parece que es bueno entender el periodismo como un servicio público. Y me parece que es bueno entender el trabajo de periodista como el tema de ser trabajadores de la comunicación y de ser un proceso colectivo. Después, si en lo que te toca alguna vez analizar, opinar, armar la agenda, te fuiste un poquitito más al periodismo militante, fuiste un poquito más conservador, más profesional, más crítico. Mirá, lo bueno del periodismo es que nunca dejás conforme a todos. Y eso es un valor también. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado en el Hipertexto 23. Muy contentos por eso. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene.